pronto comenzamos, ¿verdad? Em, ok. No sé si al final se está grabando, fíjense, porque sale en rojo, Sí, se está grabando. Dice recording pero has started, ingeniero. ok. Sí, es porque sale en rojo arriba, como que sí, y me dice el anuncio, pero no dice el tiempo. Pero bueno, vamos a seguir así. Por cualquier cosa, voy a preparar un software externo para que la grabe aparte por si acaso, ¿verdad? Si no, después solo me toca borrar. Entonces, vamos a ver aquí y esto. Ok, entonces les voy a compartir la pantalla. Y aquí es a donde nos quedamos ayer. Hablamos de qué es el movimiento proyectil, ¿correcto? Y dijimos, movimiento proyectil es simplemente un movimiento en el cual a un objeto se le da un impulso inicial, entiéndase por impulso inicial cualquier tipo de velocidad inicial, ¿verdad? ¿Ok? O sea, a eso nos referimos por impulso inicial. Ahorita a nosotros no nos interesa cómo se dio el impulso, quién lo dio, no nos interesa. Solo nos importa que viene alguien o algo, o de alguna forma, el objeto tiene una velocidad inicial. ¿Ok? Y en este caso, en esta figura, esa velocidad inicial está representada aquí, ¿verdad? Que sería este vector b sub 0, ¿verdad? Lo voy a poner en un color más oscuro, mejor. B sub 0. Entonces, esto es lo que nos interesa a nosotros, que tiene una velocidad inicial. Fíjense bien que está el símbolo vectorial y como es un vector, ustedes saben que la podemos describir en dos formas, ¿verdad? La puedo describir yo como rapidez o bueno, la magnitud del vector velocidad, que sería básicamente medir cuánto es la magnitud de esto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, magnitud y ángulo, se fijan bien como este ángulo alfa sub 0, ¿ok? Lo dan con respecto al eje X, tal y como yo les mencioné, ¿verdad? Y yo les digo, lo último que les dije, si ustedes quieren ser estrictos, ¿verdad? Vienen y dicen el ángulo con respecto al eje X positivo, pero si no, pueden venir y como siempre nos va a tocar armar un triangulito, ¿verdad? O sea, un triángulo rectángulo y a partir del triángulo rectángulo nosotros medimos este alfa, ¿verdad? Entonces, ustedes dan el alfa y luego lo interpretan, ¿verdad? Dependiendo de en qué dirección va la velocidad. Entonces, se le da un impulso inicial y a partir de que se le da el impulso inicial, pues si yo les pregunto, les hice la pregunta ayer en el tiro de básquetbol, ¿verdad? ¿Quién está interactuando con, en ese caso, el balón? La respuesta era nadie, ¿verdad? O sea, nadie estaba empujando el balón. Una vez que sale de las manos de Kobe, se mueve el balón y el movimiento sucede de la forma que lo hace porque, bueno, si hay una interacción que tiene, que eso pues todavía no lo hemos visto, pero sí hay una interacción que tiene el balón. Y la interacción que tiene es con la Tierra, ¿verdad? Es la fuerza gravitacional. Entonces, debido a esa interacción, nosotros miramos el movimiento en forma parabólica, ¿verdad? O sea, si no existiera la aceleración debido a la gravedad, nosotros lanzamos en diagonal hacia arriba el balón y el balón, pues, debería de seguir moviéndose hacia arriba, ¿verdad? Porque con velocidad constante, porque no hay ningún tipo de aceleración. Pero en este caso, sí existe, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, aquí el libro pone menos g solo para representar que la dirección es hacia abajo, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos en la fórmula, yo ya incluyo el signo negativo. Entonces, la única aceleración que existe es la aceleración a sub y, ¿ok? A sub y es menos c, o sea, es hacia abajo, ¿ok? Bueno, nosotros podemos ver, digamos, yo me paro aquí en el inicio, ¿verdad? Y yo puedo ver, ok, esta velocidad está a un ángulo definitivamente, ¿verdad? Entonces, yo puedo calcular o puedo decir, esta tiene componentes b sub 0x y b sub 0y.
¿verdad? Recuerden que esto, el libro lo hace así, pero es lo mismo como cuando yo pongo mi otra componente acá, ¿verdad? O sea, este vector y ese vector son lo mismo. Y de aquí nosotros podemos sacar una relación, ¿verdad? Porque estos dos son perpendiculares. Entonces yo les había dicho, ¿qué es el movimiento de proyectiles al final? Solo discúlpenme un momento porque voy a ir a traer un poco de agua. Ok, ¿qué es el movimiento de proyectiles en realidad? Es la combinación de un movimiento en X. ¿Y el movimiento en X cómo es? Si nosotros analizamos el movimiento en X, ya vimos nosotros que no hay nadie empujando de forma horizontal el balón. Y como también asumimos que no hay resistencia del aire, tampoco hay nadie que lo esté deteniendo el balón de forma horizontal, ¿verdad? Entonces, si yo estudiara, ¿verdad? Por su propia cuenta ese movimiento horizontal, va a tener una velocidad inicial, ¿verdad? En X. Cuando avanza el balón o el proyectil que sea, ¿verdad? Va a tener una velocidad B1, B2, B3, pero todas estas van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque es un movimiento con aceleración igual a cero. Y si ustedes recuerdan, ¿verdad? La voy a poner por acá. Bueno, la voy a poner más abajo. Después, porque es una de las ecuaciones que utilizamos. B sub x igual B0x más A por T. Y si A es igual a 0, entonces Bx es igual a B0x durante todo el viaje. Entonces, eso sucede en el movimiento proyectil. La componente, escuchen bien cómo lo digo, ¿verdad? La componente X de la velocidad, B sub 0x, permanece constante. No estoy diciendo que la velocidad permanece constante. La componente X de la velocidad permanece constante. Y eso es lo que dice aquí abajo, ¿verdad? Horizontalmente, el proyectil se encuentra en movimiento de velocidad constante. Su aceleración horizontal es cero. Por lo que, lo voy a subrayar, ¿verdad? Para que su aceleración horizontal es cero. Por lo que se mueve a distancias iguales, ¿ok? Distancias X iguales en intervalos de tiempo iguales. Entonces, ¿a qué quiere decir esto? Básicamente, digamos que cada una de estos puntos que están dibujados acá, se tomaron, tomamos una foto cada segundo, digamos, y eso fue lo que nosotros produjimos. Entonces, si yo calculo la distancia que se movió de aquí a acá, ok, si ya calculo esa distancia, que se dio en un tiempo de un segundo, va a ser esta misma distancia, ¿ok? Va a ser esta misma distancia y así. ¿Por qué va a ser así? Porque horizontalmente la velocidad, o sea, la cantidad de metros que se está moviendo por cada segundo, ¿verdad? Es constante, velocidad constante. Metro sobre segundo es constante. Entonces, cada segundo recorre la misma distancia, o sea, es un movimiento con velocidad constante. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento vertical? El movimiento vertical es similar a cuando nosotros, bueno, no es similar, sino si solo considero lo vertical, está en un movimiento con aceleración constante. Y ese movimiento con aceleración constante es con una aceleración de menos g, ¿verdad? O g hacia abajo. Entonces aquí también lo representan, ¿verdad? Nosotros tenemos una velocidad inicial en y, ¿ok? Esa sería mi velocidad inicial en y, pero esa no permanece constante. Fíjense bien, conforme va subiendo, ¿ok? Se va haciendo más pequeña, aquí es cero, luego, digamos, se hace más pequeña, pero en realidad, o sea, ahora es negativa, ¿verdad? Porque va en la dirección opuesta. Entonces se fijan cómo el movimiento con aceleración en y, si solo estudio la componente y, primero es una velocidad, ¿ok? Cuando vamos a un tiempo después, digamos un segundo después, la velocidad disminuyó. Cuando llegamos al punto más alto, la velocidad en y, ojo, la velocidad en y es igual a cero. Más adelante cambió el signo de la velocidad,
Ok, ahora es hacia abajo. Y si yo llegara al mismo punto, sería más grande, ¿verdad? Que B3. Le voy a poner B4. Y. Justo como el movimiento de un objeto en caída libre, ¿verdad? Si yo dejo caer un objeto, ¿verdad? De una distancia, digamos, de mi altura, digamos, unos 70 y pico metros. Yo lo dejo caer y los pongo a ustedes a grabar. Y después les digo que que lo pongan en cámara lenta el celular y que le tomen fotografías, ¿ok? Ustedes van a ver cómo los primeros metros que va cayendo, digamos, durante el primer segundo recorre una distancia. Por ejemplo, pensando de aquí para acá, ¿verdad? Solo en la caída. Entre este punto y este punto, bajamos esta distancia. Pero entre este punto y este punto, que recuerden, tomamos las fotos en los mismos intervalos de tiempo, ¿verdad? Si entre este punto y este punto pasó un segundo, entre este punto y este punto también pasó un segundo, ¿verdad? Esta nueva distancia, digamos, le voy a poner de 2, ya no es la misma, ¿verdad? Es mayor. ¿Por qué? Porque cada vez se va moviendo más rápido, ¿verdad? Pero en este caso, de forma negativa, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando va hacia arriba, ¿verdad? Nada más que para el primer tramo recorre una distancia grande, para el segundo tramo una distancia pequeña, ¿verdad? Entonces un movimiento, si solo analizo la parte en Y, es un movimiento de caída libre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que todo este movimiento se dio debido al impulso inicial. Y los movimientos en sí no están separados el uno del... Bueno, los podemos analizar por separado, pero se dan de forma simultánea, ¿verdad? O sea, cuando yo lanzo el objeto con esta velocidad inicial, el objeto va a empezar a moverse a lo largo del aire y digamos después de un segundo va a estar acá. Entonces, el movimiento se dio al mismo tiempo, ¿verdad? El objeto no primero se movió para acá y después para acá. No, el objeto tomó su trayectoria, que es esa línea punteada. Y entonces, lo que tienen en común va a ser la variable tiempo, ¿verdad? Porque cuando estamos en este punto, ha pasado ¿cuánto tiempo? Un segundo, ¿verdad? Entonces, esa es la variable común entre las ecuaciones de movimiento vertical y las ecuaciones de movimiento horizontal. De nuevo, ¿qué pasa en el punto más alto? ¿Qué pasa en el punto más alto del movimiento proyectil? Yo sé que V sub Y es igual a 0. Bueno, ahí puse B sub 0Y, pero era B sub Y, ¿verdad? En el punto más alto. Es igual a 0. Pero ojo, hay que tener cuidado con eso. A veces preguntan esto de forma conceptual, ¿verdad? Y hacen una consulta acerca de cuál de las siguientes es verdadera. Y nos dicen que que la velocidad en movimiento proyectil es constante, o que la velocidad en Y en movimiento proyectil es constante, o si la velocidad en X en movimiento proyectil es constante. Y nosotros tenemos que tener claro, la única correcta de esas tres cosas que les dije es que la velocidad en X es constante, ¿verdad? O que a mí me digan que la velocidad en Y es igual a 0 en el punto más alto, o que la velocidad es igual a 0 en el punto más alto, o que la velocidad en X en el punto más alto es igual a 0. Tenemos que comprender, ¿verdad? La velocidad en el punto más alto no es 0, ¿verdad? Porque si yo dijera que en el punto más alto la velocidad es 0, significa que el objeto llega acá y se detuvo. Pero el objeto no se detiene, ¿verdad? El objeto se sigue moviendo. ¿Por qué? Porque todavía tiene la componente horizontal. Porque la componente horizontal es constante, ¿verdad? Entonces, la velocidad en el punto más alto no es 0, tiene una velocidad. Pero la componente Y, si se fijan aquí, no existe, ¿verdad? Porque es el punto más alto. Justo como sucedía en movimiento de caída libre. Si yo lanzo un objeto hacia arriba, se va a mover hacia arriba y no va a ser infinito, ¿verdad? Va a llegar al punto más alto de su viaje y después de eso, ¿qué va a pasar? Va a empezar a caer. En ese punto más alto, momentáneamente tiene una V sub Y igual a 0. Y lo mismo pasa en el movimiento proyectil. Después de eso, simplemente cambia la dirección de la velocidad. ¿Qué curiosidades podemos ver nosotros acá? Bueno, en este caso es bien claro, ¿verdad? En este caso es bien claro porque, digamos, sucede el fenómeno,
porque este movimiento es simétrico. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto cuánto tiempo, le toma en subir al punto más alto al objeto y luego pregunto cuánto tiempo le tomó en bajar, ¿cuál creen que va a ser mayor? Serían iguales las dos. Tienen que ser iguales, ¿verdad? Porque en este caso el movimiento es simétrico y nosotros les puedo hacer, esa es un poco, digamos, facilito de ver, pero igual, si yo les pregunto, ¿cuánto tiempo transcurre desde que llegue de este punto a este punto? Me dan una respuesta. Y de este punto a este punto sería la misma cantidad de tiempo. Ahora, ¿a qué está amarrada la cantidad de tiempo que le toma moverse al objeto entre un punto y el otro? Bueno, en realidad está amarrada de la altura, ¿verdad? Al final la altura es la que me determina a mí cuánto tiempo se mueve el objeto. Eso lo puedo más o menos plantear después. Pero bueno, en general, si el objeto, ¿verdad? Si está a la misma altura, se fijan, está a la misma altura en dos ocasiones, entonces en el viaje de subida, obviamente va a tener una V1Y. Y en el viaje de bajada, aquí le ponen V3Y. Pero en realidad la magnitud, o sea, la rapidez de esa componente Y es la misma. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que digamos que aquí esta V1Y es 10 metros sobre segundo. ¿Cuánto es acá? Menos 10 metros sobre segundo. Y digamos que la componente X aquí era 5 metros sobre segundo. ¿Cuánto va a ser la componente X acá, muchachos? Siempre 5 metros por segundo. Siempre 5 metros por segundo. Porque en el caso de X es movimiento con velocidad constante. Entonces, si era 5 metros ahí, va a ser 5 metros acá, va a ser 5 metros ahí arriba, va a ser 5 metros aquí abajo, va a ser 5 metros aquí abajo. 5 metros sobre segundo, ¿verdad? Obviamente. Pero la velocidad en Y, ¿verdad? Nosotros podemos pensar en esto como a partir del punto más alto como un espejo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí iba a 15 metros sobre segundo, a la misma altura, pero de bajada va a ir a menos 15. ¿Verdad? ¿Es necesario que sepan esto? En realidad no es necesario que lo sepan, pero yo se los menciono. ¿Por qué? Porque a veces tal vez en un ejercicio nos puede servir, ¿verdad? O sea, estos detalles, ¿verdad? Nos pueden servir para terminar de resolver un ejercicio. Al igual como que yo les diga, ojo, ¿verdad? Esto también sería solo en el caso de un movimiento que es simétrico y que yo quiera saber cuánto es el tiempo total de viaje. Lo puedo calcular. ¿Y cómo? Es bien fácil porque yo sé que el tiempo total de viaje va a ser 2 veces el tiempo total de llegar al punto más alto. Le voy a llamar TA. Y lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque yo sé, digamos, yo sabría cuánto es mi velocidad inicial en Y y yo sé que mi velocidad final en Y para ese punto es 0, ¿verdad? Entonces tengo las dos velocidades, planteo una ecuación y yo puedo encontrar cuánto es el tiempo y después sustituyo y lo multiplico por 2 y fácilmente encuentro el tiempo total. Eso de multiplicarlo por 2 es válido únicamente cuando el movimiento es simétrico. Pero no siempre los movimientos van a ser simétricos. Movimiento proyectil no siempre se va a ver exactamente así, ¿verdad? Porque movimiento proyectil puede ser un campo de golf, digamos. Y aquí es a donde se hace el disparo inicial, pero el agujero, ¿verdad? El agujero se encuentra aquí abajo. Entonces, el disparo, digamos, se va a ver algo así. Y si yo dibujo la parábola, digamos, aquí por cuestiones de distancia, ¿verdad? Digamos que el disparo sería algo así. No es una parábola perfecta, ¿verdad? No es un perfecto espejo en un lado del otro. No es simétrico este movimiento, pero sigue siendo movimiento proyectil. ¿Por qué?
Porque se le dio un impulso inicial y después del impulso inicial solo se mueve debido a la gravedad. Igual, no necesitamos hacer lanzamiento de esta forma, ¿verdad? Alguien puede venir y decir, yo quiero hacer ese lanzamiento, pero yo preferiría hacerlo así. Yo preferiría hacerlo así. Darle un impulso inicial, pero puramente horizontal. ¿Y qué va a pasar? Bueno, siempre va a ser movimiento parabólico, pero como el punto inicial es puramente en X, entonces la trayectoria se miraría algo así. Como que ese fue el punto más alto y digamos no le pegó lo suficientemente fuerte, entonces aquí le cae la pelota. Entonces, este movimiento siempre es movimiento proyectil, pero es como que venga yo y les diga que el movimiento empezó, ese lanzamiento que acabo de dibujar es como que el movimiento empezara desde acá, ¿se fijan? Empieza desde acá y solo va hacia abajo. ¿Es movimiento proyectil? Sí, ¿por qué? Porque le dio un impulso inicial. El impulso inicial puede ser en cualquier dirección. Le dio un impulso inicial y posteriormente se movió solo por gravedad. ¿Verdad? Al igual como no necesariamente el impulso inicial tiene que ser, lo voy a dibujar en otro color, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser arriba, ¿verdad? Alguien puede decir, no, yo voy a lanzarlo en diagonal hacia abajo. ¿Y qué va a pasar? Este V sub 0. Bueno, si yo lo lanzo así, obviamente que el proyectil se va a mover algo así, ¿verdad? Y va a llegar hasta acá. ¿Cuál sería el equivalente de esto? Como que el objeto se ha empezado, o sea, como que el punto inicial fuera este, ¿se fijan? Entonces, cumple una parte de movimiento proyectil, o sea, el pedacito de trayectoria que existe es una parábola, pero no es un movimiento simétrico, ¿verdad? O sea, no empezamos a una altura y terminamos a la misma altura, como este de acá, no es necesario. Así como un lanzamiento de básquetbol, ¿verdad? No va a ser así, como el ejemplo que vamos a hacer después en clase. Se entendió que movimiento proyectil es cualquier tipo de lanzamiento que tenga un impulso inicial y después se mueva debido a la gravedad. ¿Se entendió? Sí. Sí, lienzo. Okay. Sí, ingeniero. Voy a dejar esta aquí, movimientos proyectil, para que se entienda un poco el dibujo después. Bueno, ya dijimos eso, ahora vamos a ir a las fórmulas. Y yo les dije, bueno, vamos a usar siempre 4 fórmulas, pero va a ser más fácil para nosotros. ¿Desde qué punto de vista? Que ahora nosotros vamos a, bueno, primero que todo voy a dibujar un impulso inicial, solo para que quede acá. Digamos que esta es mi velocidad v sub 0. Ok, y que tiene componentes v sub 0x y v sub 0y, y este es alfa sub 0. Ojo, el ángulo, ¿verdad? Se fijan que como va cambiando esta componente, este ángulo alfa va a ser diferente en todos los puntos del viaje, ¿verdad? Bueno, obviamente este alfa y este alfa, debido a la simetría del movimiento, va a ser el mismo, nada más que uno es hacia arriba y el otro es hacia abajo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a estudiar, digamos, entre comillas, por separado, el movimiento vertical y el movimiento horizontal. Entonces, para movimiento horizontal, ¿qué ecuaciones voy a utilizar yo? Bueno, voy a usar la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración en X por T. Y también voy a utilizar que la posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial en X por T más un medio de aceleración en X por T cuadrado.
Y en Y voy a utilizar que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y, ¿ok? La velocidad inicial en Y más, bueno, en realidad menos G. Aquí ya incluyo la dirección de la gravedad. Aquí ya estoy diciendo yo que estoy midiendo positivo hacia arriba. Y ahí simplemente el menos es lo que me da la dirección de la aceleración. La G es simplemente 9.8, ¿verdad? G por T. Y también tengo yo que Y, la posición Y va a ser igual a Y sub 0 más B sub 0 Y por T menos 1/2 G por T cuadrado. ¿Ok? Esto es lo que tengo yo. Estas son las 4 ecuaciones que voy a utilizar. Pero bueno, yo puedo utilizar las ecuaciones en este formato. Perfecto. Pero ¿qué detalles tengo yo? Yo sé que la aceleración en X es igual a 0. Entonces esto no existe. Por lo tanto, mis ecuaciones se van a ver así. Bx es igual a B sub 0x, algo redundante. X es igual a X sub 0 más B sub 0 xt. By es igual a B sub 0 y menos gt. Y la última, ¿verdad? Esta de acá. Y esas son mis ecuaciones de movimiento proyectil. No están en su última forma, ¿verdad? Digamos, o no es la forma más usual, o bueno, en algunas ocasiones la vamos a utilizar así, pero no necesariamente significa que estas son las que vamos a utilizar. Ok. Pero las voy a encerrar igual porque nos pueden servir. Ahora, ¿qué pasa? Algunos ejercicios a mí me pueden decir encuentre o bueno, no encuentre, sino que la componente X y la componente Y de la velocidad son igual a tanto. El ejercicio me lo puede dar, pero muy comúnmente el ejercicio no me va a dar eso. El ejercicio me va a dar cuánto es la rapidez, que recuerden, rapidez es magnitud de la velocidad. Entonces, ¿cuánto es la rapidez? B sub 0 y cuánto es el ángulo de lanzamiento. Entonces, con eso en mente, ¿verdad? Con eso en mente, nosotros podemos decir, ok, yo sé que B sub 0x es igual a B sub 0, la rapidez, por coseno, ¿verdad? De alfa 0. Y yo puedo decir que B sub 0y es igual a B sub 0 por el seno de alfa 0. Eso para la velocidad inicial. Pero en general, si yo quiero encontrar en cualquier otro punto del viaje, yo puedo decir que B sub y es igual a, si B sub y es igual a B coseno de alfa y que B sub x, el primero era B sub x, igual a B coseno de alfa y que B sub y es igual a B seno de alfa. Esto se lo menciono simplemente porque no sabemos qué es lo que nos va a pedir el ejercicio. Solo ténganlo en mente. Pero lo que vamos a utilizar ahorita, que es el que sale en las ecuaciones, es este, ¿verdad? Utilizando este, las ecuaciones se vuelven las siguientes. B sub x, valga la redundancia, es igual a B sub 0 coseno de alfa 0 durante todo el viaje. X es igual a X sub 0 más B sub 0 coseno de alfa 0 por T. B sub Y es igual
B0 seno de alfa 0 por T. Perdón, menos G por T. Y Y es igual a Y sub 0 más B sub 0 seno de alfa 0 T menos 1/2 G por T cuadrado. Y estas ecuaciones, lo único que hice fue sustituir, ¿verdad? Estas y estas son la misma ecuación, ¿se fijan? Aquí solo sustituí, ¿verdad? Usé la sustitución. Pero estas y estas, voy a hacer la flecha, ¿verdad? Son la misma ecuación. ¿Verdad? La única diferencia es que una está en términos de las componentes, el otro está en términos de magnitud y ángulo de la velocidad inicial. ¿Por qué les recordé esto? Porque, dependiendo de qué es lo que nos pide el ejercicio, a veces a nosotros nos va a pedir cuánto es la rapidez, digamos, que a mí me digan cuánto es la rapidez de ese objeto en este punto. Entonces, rapidez, y ustedes tienen que pensar, ¿y qué es rapidez? Rapidez es la magnitud de la velocidad. Entonces, yo la podría encontrar, por ejemplo, si yo conozco Bx y yo conozco alfa, yo puedo encontrarla con estas fórmulas. Pero muchas veces no voy a tener eso. Entonces, también hay que recordar que ¿cómo encuentro la rapidez yo? Bueno, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, ¿verdad? ¿Ok? El ángulo lo podría sacar de acá o lo podría sacar así, ¿verdad? Tangente inversa. Tangente inversa de B sub Y sobre B sub X. ¿Ok? Y aquí voy a poner relaciones entre componentes magnitud del vector velocidad, ¿verdad? De V, entre paréntesis, rapidez. Aquí quiero ya que quede claro cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. ¿Qué es velocidad? Velocidad es el vector, entonces velocidad tiene que incluir una magnitud, que es la rapidez, y un ángulo, o las dos componentes de la velocidad, ¿verdad? Ahí ya me están dando la velocidad en formato vectorial. Velocidad es todo esto, ¿verdad? Todo esto, el vector que me dice a mí qué tan rápido va y en qué dirección va. Rapidez, ¿qué es? Es el número únicamente que me dice qué tan rápido va, la magnitud de ese vector. Entonces, estas son relaciones entre magnitud, componentes y ángulo. Pueden ser útiles, ¿verdad? Porque en algún momento nos pueden pedir a nosotros como respuesta el ángulo, en algún momento nos pueden pedir como respuesta una componente, en algún momento nos pueden pedir como respuesta una magnitud. Entonces es beneficioso para nosotros conocer estas relaciones. Hay una pregunta que se ha hecho en exámenes. Voy a hacer el dibujo, solo por cualquier cosa. O bueno, en general, yo les dije, el tiempo, ¿ok? El tiempo en el cual le toma un lanzamiento hacer todo su movimiento
en especial cuando hablamos de un... No, en general, ¿verdad? El tiempo va a depender de una cosa. Lo voy a escribir más o menos acá. Depende de un factor. La componente B sub 0 Y. De eso depende cuánto tiempo le toma a un objeto realizar su movimiento proyectil. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo un balón y este balón simplemente lo dejo caer. Entonces este balón va a caer y va a llegar al suelo. ¿Okay? Llega al suelo. Ese es el movimiento que hace el balón. Obviamente le va a tomar una cantidad de tiempo, le voy a llamar T1. Ahora yo tengo otra vez el mismo balón, otro balón, y le doy un impulso así. Puramente horizontal, ¿verdad? Es una velocidad v sub 0 que digamos es igual a un v sub 0x en dirección x. ¿Cómo va a ser la trayectoria de este objeto? Va a ser así. Bueno, está algo feo, ¿verdad? Pero... y va a llegar al piso acá. ¿Cuál llega más rápido, muchachos? A este tiempo le voy a llamar T2. ¿Cuál creen ustedes que llegue más rápido al suelo? Este solo se dejó caer. O sea, es como que yo tenga la pelota y la suelto, cae. Y este es la misma pelota, pero le doy un impulso horizontal. ¿Cuál llega más rápido al suelo? La que cae vertical, así perpendicular. Esta, dice usted. Sí. Debería de caer la que le dio más impulso si es la misma distancia. Los dos tienen un argumento, ¿verdad? Los dos igual están, la respuesta está arriba, ¿verdad? La componente B sub 0Y es la que me dice cuánto es el tiempo de viaje. El primer compañero dice que esta cae más rápido. ¿Cuál imagino yo que es su argumento? Porque esta distancia es menor que esta distancia. ¿Verdad? Entonces, como recorre menos distancia, piensa él, entonces tiene que recorrer, tiene que hacerse en menos tiempo. El otro compañero está pensando, no, la otra, porque la otra tiene un impulso inicial. Pero las dos respuestas son incorrectas. A los dos, ustedes pueden hacer la prueba, ¿verdad? En casa. Lanzan dos objetos, dejan caer uno y claro, lo difícil sería hacer el movimiento proyectil perfectamente solo con un impulso horizontal. Pero al final, ¿quién me determina cuánto tiempo dura el viaje? Digamos, me lo determina esta altura h, ¿verdad? Porque ¿cuánto tiempo le va a tomar caer esa pelota? Cuando baje esta altura h. ¿Cuánto tiempo se va a mover esta pelota? Cuando baje esta altura, que es la misma h, ¿correcto?
Entonces, para analizar cuánto tiempo le toma a esta caer, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, yo sé que B sub 0Y en este caso es igual a 0. Yo sé que BY es igual a B0Y menos GT. O sea que aquí yo sé que T es igual a BY entre menos G. Tiene sentido porque BY aquí es negativo, ¿verdad? Y si yo hago el mismo análisis para esta, voy a aplicar, ok, ¿cuánto es B sub 0Y para la otra pelota? Es 0. ¿Cuál es la ecuación de movimiento en Y para esta pelota? BY igual a B0Y menos G por T. ¿Cuánto sería entonces el tiempo que le toma? BY entre menos G. Y esta, ustedes pueden comprobar que es la misma. Esa componente Y va a ser la misma para la pelota lanzada. Bueno, que simplemente la soltamos a la pelota que la lanzamos de forma horizontal. Ahora yéndonos a la ecuación. Y es igual a Y sub 0 más B0Y T, que esto es 0, menos GT cuadrado. Voy a decir que Y sub 0 es igual a 0 y Y final va a ser menos H para la de la izquierda. Entonces yo tendría menos H es igual a menos G por T cuadrado, que es esto de acá. BY entre menos G al cuadrado. Si yo despejo para BY, velocidad final en Y, me queda menos raíz bueno, vamos a ver. Este se cancela con este, ¿verdad? Este está dos veces. Uno de este se cancela con este. Entonces me queda G abajo. Lo paso multiplicando, ¿verdad? HG. El negativo se pierde por este cuadrado de acá. Y este negativo, ¿por qué lo puse, muchachos? Porque la verdad ya sabemos que la raíz es más menos, pero en ese punto la velocidad va hacia abajo, ¿verdad? Entonces fíjense, esta es la velocidad Y para el objeto de acá. ¿Qué pasa si yo aplico lo mismo para la otra ecuación? Bueno, la ecuación sigue siendo la misma. Y es igual a Y sub 0 más B0Y menos G. Bueno, este es un medio, ¿verdad? Me faltó un medio. Eso no me lo dijeron. Un medio, GT cuadrado. Aquí me faltó un medio, ¿verdad? Entonces aquí en realidad sería 2H. 4H, ingeniero. Creo que 2 porque el un medio va afuera de este T cuadrado. Lo voy a volver a hacer acá, ¿verdad? Sí, ¿Se sí, fijan? tienes razón. Sí, ¿verdad? Entonces Sí, quedaría menos H igual a menos un medio G por BY entre menos G al cuadrado. Y ustedes pueden corroborar que esta B sub Y, que es la velocidad final Y del otro objeto, me va a quedar también menos raíz de 2HG. Ojo, yo los trabajé por separado, ¿verdad? Pero es que al final es la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dos bajaron la misma distancia. Ese es el determinante, ¿verdad? ¿Cuánta distancia bajó? ¿Y de qué determina qué tan rápido lo hace? En realidad lo determina cuánto era este B sub 0Y. Porque ustedes podemos repetir el ejercicio y puedo decirles a ustedes, este se lanza con una velocidad de 10 metros sobre segundo hacia abajo. Y les puedo decir, este se lanza con dos componentes. Una componente en X que es igual a
5 metros sobre segundo en X y una componente Y que es 10 metros sobre segundo hacia abajo. Voy a llegar al mismo resultado, a que esto va a depender de B sub Y y B sub Y al final va a ser la misma expresión. Trabaje con uno, trabaje con el otro. Al final depende de esta velocidad inicial en Y. ¿Ok? No sé si quedó claro por qué les toma el mismo tiempo a bajar a las pelotas. Igual, creo que tengo, no dejé abierto el libro. Pero bueno, ¿quedó claro por qué les toma el mismo tiempo? Sí, quedó claro. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que fijar es cuánto es la componente Y de la velocidad. Y eso, ¿ok? El que tenga mayor componente Y, digamos, es el que va a llegar más rápido. Pero si ambos tenían componente Y igual a 0, entonces los dos se van a tardar el mismo tiempo. Y el tiempo que se van a tardar es el tiempo que yo calculé allá abajo. ¿Por qué les pongo esto? Y se los voy ahorita no, ¿verdad? Pero se los voy a dejar como una tarea corta mañana. ¿Ok? Porque quiero por lo menos dejar planteado el ejercicio con el que vamos a iniciar. ¿Por qué planteo esto? Porque en examen muchas veces, bueno, ha habido dos variaciones de este ejercicio, pero en teoría es el mismo. Hay uno que dice, que se ha puesto uno que dice, ok, yo tengo acá y voy a hacer, se van a lanzar 3 proyectiles, digamos. Un proyectil que tiene una velocidad inicial así. Le voy a llamar a este B1. Un proyectil que tiene una velocidad inicial así. A este le puedo llamar B2. Bueno, pondrían uno tercero, ¿verdad? Pero ahorita por cuestión de espacio yo no lo voy a poder hacer. Entonces a mí me dicen, yo tengo estos dos vectores. En realidad con solo ver los vectores, si están en escala, ustedes deberían de ser capaces de responder. Pero a mí, ¿qué es lo que me hace el ejercicio? ¿Qué es lo que me preguntan? Me muestran a mí la trayectoria y me dicen, digamos, esta es la trayectoria de B1. Y luego me dicen, esta es la trayectoria de B2. Y me preguntan, ¿cuál, digamos, que me digan a mí, cuál permanece más tiempo en el aire? Se lo voy a dejar como una tarea corta, pero ya lo vimos aquí arriba, ¿verdad? Al final vimos que, ¿qué es lo que sucedió? Ambos recorrieron la misma altura. Entonces lo mismo puedo hacer yo, ¿verdad? O sea, se fijan que estos objetos ambos, llegan a la misma altura h. Y yo sé que como los movimientos son simétricos, el tiempo total de viaje es el doble del tiempo en llegar al punto más alto. Entonces lo que tenemos que hacer es, para preguntar o para saber quién, bueno, voy a calcular los tiempos de cada uno. Y si ustedes hacen sus cálculos, deberían de llegar a algo similar a lo que nosotros llegamos acá. ¿Ok? Ustedes van a calcular, van a llegar a que V sub Y va a depender de esta altura y de la componente inicial de Y. Pero de alguna forma van a llegar a la, bueno, de hecho aquí la velocidad final
Bueno, la velocidad en ese punto más alto, ¿cuánto es para el objeto azul? 0. 0. La velocidad en Y, en el punto más alto de este, ¿cuánto es para el objeto morado? 0 también. 0. Entonces, cuando ustedes lleguen a esta expresión, nada más que planteando para los datos específicos, ¿verdad? O sea, obviamente este va a tener una componente B sub 0 Y1, 1 por el objeto, ¿verdad? Y el otro va a tener una componente B sub 0 Y2. Entonces, eso les va a aparecer acá. Y cuando ustedes hagan el despeje, van a llegar a la conclusión de no tienen la misma velocidad inicial. Y como tienen la misma velocidad inicial, después van a ir arriba y van a decir, entonces, como la velocidad inicial es igual, el tiempo de viaje es el mismo. Algo que no podemos intuir fácilmente porque nosotros pensaríamos, no, hombre, este viaja a mucha más distancia. Entonces, este está más tiempo en el aire. Pero al final no es así, ¿verdad? Basta con ver, y por eso tuve la precaución, ¿verdad? De dibujar los vectores como los hice. Se fijan que ambos los dejé aproximadamente a la misma altura. Y por eso les dije, desde aquí ustedes deberían de poder intuir, como están a la misma altura, yo puedo considerar o ver, esta es la componente Y de la velocidad de este, y esta es la componente Y de la velocidad, es la misma. Entonces, en realidad, gráficamente yo ya se los podría haber dicho, no, solo depende de esta velocidad inicial. Entonces les va a tocar demostrar eso, ¿verdad? Lo voy a escribir bien en una tarea que se la voy a dejar mañana, ¿verdad? Una tarea corta. Pero es fácil, ¿verdad? Es hacer esto mismo, muchachos, ¿ok? Es hacer esto mismo. Nada más que ahora, ¿qué significa? Estas son distintas de 0. Pero ustedes si hacen el despeje y dejan esto como B sub 0Y y B sub 0Y, va a encontrar que cuando lleguen a este punto, va a encontrar que esta y esta son la misma. Entonces, ahí ustedes después van en reversa y concluyen, no, como esta es la misma, entonces los tiempos son los mismos. Y responden, no, las dos permanecen el mismo tiempo. Cuando les aparezca en examen, ustedes, o sea, no estoy diciendo que va a aparecer este periodo, pero es posible, ¿verdad? Ustedes tienen que justificar su respuesta, ¿verdad? Y sería algo similar a lo que yo les estoy dejando en su tarea corta. Otra versión es que a mí me pongan básicamente esto que les dije yo. A mí me dicen, se deja caer un objeto, ¿ok? Se deja caer, o sea, voy a poner aquí B1Y es igual a 0. Luego me dicen a mí que se lanza con un B2Y, ¿verdad? Perdón. En este B2Y es igual, tiene un B2, así se los pondría en el examen simplemente. Y uno tercero que se lance en diagonal, B3. Basados en la discusión que tuvimos nosotros, en examen deberían de decírselo B1 igual a 0. Las tres opciones son, dejo caer al objeto, la segunda es, lo lanzo horizontalmente, la tercera es, lo lanzo en diagonal hacia abajo. ¿Cuál llega más rápido? Muchachos, basta con ver las componentes Y de la velocidad, ¿verdad? ¿Cuál es la componente Y de esta? 0, porque la velocidad es igual a 0. ¿Cuál es la componente Y de esta? 0, porque es horizontal. ¿Cuál es la componente Y de esta? Esta tiene una componente, bueno, es morado, ¿verdad? Esta tiene una componente B3Y. Entonces, como esta tiene una componente B3Y, este va a llegar más rápido, ¿verdad? Entonces, es solo para que más o menos vayan viendo. No les miento cuando les digo cosas como estas se han preguntado de forma conceptual en el examen, ¿verdad? No voy a empezar a leer el ejercicio, lastimosamente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver los ejercicios, pero no los voy a hacer. Este es un ejercicio que periodos pasados solo lo he mencionado, ¿verdad? Solo lo he mencionado, no lo he hecho en clase, entonces este lo quería hacer este periodo.
Ahora, fíjense bien, yo como les repito, tengo aquí ejercicios ya resueltos. Hay algunos que me llaman la atención, por ejemplo, en este se utiliza la cuadrática, hay un poquito de interpretación. Hay algunos que me interesa saber a mí o me interesa hacerlos en clase. Hay otros que se los podría dejar en un video aparte, por si ustedes los quieren revisar, ¿verdad? Yo los dejo así y, por ejemplo, el periodo pasado, digamos este, lo dejé así y ahí abajo, si no me equivoco, puse explicación en video de YouTube FS100, segundo periodo académico 2021, clase 11. Entonces ustedes buscan y les puse el tiempo, ¿verdad? Incluso puse el link, ¿verdad? Pero lo que sucede es que eso lo puedo ver yo, pero no les aparece a ustedes, ¿verdad? Porque esto en PDF queda como imagen, ¿verdad? Y aquí se puede poner play de un solo, pero es en OneNote, no es en PDF. En PDF a ustedes no les llega. Entonces, yo haría eso, ¿verdad? Para que tengan un amplio, o sea, más ejercicios que solo los que hagamos en clase y queda a criterio de ustedes, ¿verdad? O sea, yo en el PDF voy a dejar un PDF específico solo con ejercicios resueltos que no vamos a hacer en clase, pero que tengo en los videos aparte. Y voy a ver cuáles de estos hago. Digamos, este me interesa bastante. Este es bien similar a aquel, pero voy a hacer este no lo he hecho hace varios periodos. Entonces, por lo menos esos tres ya los tengo en mente. Y después tendría que ver cuál otros agrego, ¿verdad? Y supongo que estos dos los dejaría siempre así. Pero solo tenemos 2 días para hacer ejercicio, ¿verdad? Ya vamos algunos días atrasados, pero como les digo, el capítulo 5 es lo mismo que el capítulo 4, básicamente, entonces no, eso no importa. ¿Alguna consulta, muchachos? No sé si todo quedó claro por hoy. Ahí termina la teoría, ¿verdad? De movimiento en 2 dimensiones, básicamente es movimiento proyectil. O sea, es esto. Esto a nosotros nos ayuda simplemente para saber de dónde viene en general, pero los ejercicios y el grueso del capítulo es esto de acá. ¿Alguna consulta, muchachos? No, licenciado. Ok, entonces lo vamos a dejar aquí, muchachos. Eso sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a hacer puramente ejercicios de movimiento proyectil, ¿verdad? Y bueno, no, sería todo, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, Gracias, ingeniero. hay un anuncio, ¿verdad? Aunque ustedes, repito, ¿verdad? Deberían de estar siempre pendientes del campus y no, o sea, porque ahí voy subiendo. Ayer subí la tarea, ¿verdad? Entonces ahorita está para el otro martes, pero definitivamente, ¿verdad? Si ustedes se ponen, al final se pueden poner de acuerdo y decir, fíjense que, y en serio, varios me dicen, no nos dio tiempo, entonces yo les puedo dar un poquito más de tiempo para que le entreguen, ¿verdad? Entonces ya la pueden revisar, ahí está subido el PDF, ¿verdad? Hay una cantidad de ejercicios y la pueden ir trabajando, ¿verdad? Cualquier consulta igual me la pueden hacer por Telegram de forma personal. Gracias, ingeniero. Ok, bueno, feliz noche a todos. Feliz noche.